Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a llevar a cabo un mensaje que se llama Matando el Ego. Matando el Ego. Esta es una palabra que creo que todos conocemos muy bien, lo que es la palabra. Todos hemos practicado el ego, porque la misma Biblia lo dice. Todo aquel que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, porque realmente todos en esta vida hemos sido pecadores. El único que pudo estar en la tierra sin tener pecado se llama Cristo Jesús. Es el único humano, el único hombre que pisó esta tierra que no tuvo pecado. Pero de ahí en fuera todos los hombres. Moisés tuvo pecados, Adán, ¿no?, fueron de los primeros, Noé, David, todos los héroes bíblicos, todos los santos del Nuevo Testamento, Pedro, Juan, todos tuvieron pecado. Los santos de la actualidad tenemos pecados, pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Pero bueno, esta palabra ego, el día de hoy la vamos a escudriñar. Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios en referencia a esto, a ver qué es lo que opina nuestro Dios cuando extendemos nuestro ego a lo más que da nuestra capacidad, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a la palabra, vamos a la Biblia. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Yo sé que siempre leemos mucha Biblia, pero se me hace que a lo mejor ahorita un poquito más. Por eso es que me voy a ir rápido. Vamos a iniciar con Isaías 2:11. Va a ser Isaías 2:11 al 12. Y pues ya saben, lo bueno es que ahí con el monitor nos agilizamos un poquito para los que no alcancen a tenerlo en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Bendito Padre Celestial, nuevamente nos das el honor de estar aquí, Señor, al frente de este grupo, de esta iglesia que son tus amados, es tu novia, somos tu novia, Señor. Y me da muchísimo gusto saber, Padre, que cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos ese interés, esa inquietud, ese anhelo y ese gozo de recibir de tu palabra, Señor. Por eso es que yo te pido en este momento, Padre, que seas tú el que nos predique, que todo lo que salga por mi boca, Padre mío, venga de lo alto para que no regrese vacía, mi Señor. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestros sentidos espirituales, Señor, para que verdaderamente podamos poner por obra todo lo que aprendamos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, este libro de Isaías, como lo hemos platicado, Isaías lo leemos mucho, es un profeta que hablaba mucho de lo que iba a suceder en la actualidad, de lo que iba a suceder en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que él escribió todas estas profecías como 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo, o sea, como 3000 años antes de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí por principio de cuentas les voy a dejar de tarea que lean todo este capítulo. Ahorita pues no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero ahí les encargo que lean todo el capítulo, está muy interesante. Pero bueno, pues en un sermón dominical no es posible que podamos leer tanto, ¿verdad? Entonces eso nada más se los dejo como tarea, por favor, para que lo lean. Pero fíjense, aquí, como les dije, el título habla del ego. En la Biblia nunca vamos a encontrar esa palabra. Vamos a encontrar, como en este caso, la soberbia, vamos a encontrar la altivez, el orgullo. Hay muchos sinónimos que realmente sinónimos no serían, porque el ego es más bien la raíz de todos esos. O sea, porque hay gente que practica el orgullo, que practica la soberbia, que practica la altivez de una forma u otra, pero en realidad su raíz es precisamente del ego. Y es de donde ahorita vamos a empezar a desenmarañar este mensaje. Esa raíz de la altivez, de la vanagloria, de todo ese tipo de situaciones, pues es una semilla que está depositada en todos los seres humanos. O sea,
como lo hemos estudiado, nosotros nacemos con una naturaleza adámica, con una naturaleza pecaminosa. Como ahorita lo dijimos, el que diga que no es pecador es un mentiroso y quiere incluso hacer mentirosa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos sido pecadores. Entonces, esa semilla del ego es una de las raíces más fuertes para que podamos nosotros caminar en pecados. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, precisamente por medio de la palabra, vamos a darnos cuenta cómo Dios siempre va a estar en contra total de lo que es el ego. Hay cosas como la dignidad. Hay gente que dice, ay, que es muy digno. Eso es diferente. O sea, porque ahí sí podría manejarse esa palabra de una manera correcta y también a lo mejor de una manera en la cual estés mostrando cierto ego, pero también de una manera correcta. ¿Sí me explico o me estoy buscando? Ah, bueno. Ok, entonces aquí, miren, uno de los frutos del ego es precisamente el que cuando nosotros empezamos a tener eso muy arraigado en nuestras vidas, nosotros pensamos, por principio de cuentas, que lo que sabemos es lo más importante, que nuestra convicción nadie la debe de tocar, y entonces precisamente de ahí inicia todo ese grave problema en el cual nuestra relación con Dios pues no puede ser buena. ¿Por qué? Porque y sobre todo fíjense que en la cultura latina, y más en México, fíjense, ese dicho de pareces jarrito de Tlaquepaque o de Tonalá, todo eso es en México nada más. O sea, hay latinoamericanos que tienen más o menos el mismo tipo de cultura que nosotros, pero en sí, y esto fue algo que yo anduve investigando bien, los mexicanos somos de los países, de las razas, de las culturas mucho más egocéntricas, fíjense. O sea, a pesar de que no ha sido un país muy rico y todo lo que ustedes quieran, pero sí nuestra cultura, nuestra manera de ser, hemos sido muy egocéntricos, muy de que no me pueden decir cualquier cosita porque ya me enojé. Si ustedes van y un día hagan de cuenta van a Cuba y yo lleno a un predicador, no hombre, ahí yo creo que un mexicano sale corriendo, ¿no? O le echa pleito al predicador y todo eso. ¿Por qué? Porque esa cultura es una cultura en donde hablan mucho más duro, o sea, de una manera mucho más directa. En México es muy difícil que a una persona le podamos hablar directamente. Ustedes dense cuenta que cuando uno quiere ser directo con alguien, la gente se ofende. Bueno, pues eso es una raíz del ego. Eso es una raíz del ego. Entonces, bueno, vamos a la palabra. Vamos a Mateo 5:1. Y en Mateo 5:1, nuestro Señor Jesús, precisamente es cuando inicia su ministerio público y empieza a enseñarle a los discípulos. Y esto fue lo primero que les enseñó. Todo lo contrario a lo que es el ego. Ahí incluso hay un subtítulo que dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos lo que quiere decir esa palabra, pero ahorita la vamos de todas maneras a examinar. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persiguen, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo.
Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Dile a la persona que está a tu lado: gózate en el Señor. Miren, la palabra bienaventurados en el hebreo se escribe de esta manera: Macarios, con K y con acento en la A. Macarios. El significado es supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado, dichoso, glorioso, doblemente bendecido. Bueno, aquí es muy importante que entendamos lo que es una bienaventuranza y lo que es una bendición. Yo ya he hablado con ustedes en ocasiones sobre este tema. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, aquí acabamos de ver por principio de cuentas en las bienaventuranzas, varias ocasiones habla de que bienaventurado tal y serán hijos de Dios y heredarán el reino. O sea, se dan cuenta cómo Jesús frecuentemente hablaba de que nacemos como criaturas, pero cuando vamos a la Biblia, cuando empezamos a cumplir todo lo que el Señor nos manda en la Biblia, ya es cuando nos dice que de esa manera seremos hijos de Dios. Bueno, cuando somos hijos de Dios, en la palabra de Dios habla de que vamos a recibir toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pero una cosa es la bendición y otra cosa es la bienaventuranza. O sea, aquí estamos viendo que la bienaventuranza es algo todavía extra. O sea, es como cuando a nuestros hijos les damos por añadidura, ya por default, pues les damos educación, les damos con que se vistan, su comida, un techo donde vivan, eso. Pero cuando les damos regalos extras, eso es como quien dice en este caso las bienaventuranzas. Entonces vemos cómo aquí vamos a escudriñar esto de las bienaventuranzas una por una. Aquí por principio de cuentas la 1, que es Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesús con bienaventurados los pobres en espíritu? Precisamente como ahorita lo estábamos viendo, cuando uno es muy egocéntrico, es muy difícil de que te dejes enseñar. Ese es un grave problema. Es un grave problema que tenemos los seres humanos, sobre todo mientras más grande sea el ego. ¿Por qué? Porque la gente tenemos esa ignorancia de pensar que si los otros nos están enseñando algo y nosotros recibimos, todos van a decir: ¡ah, este es bien ignorante! Pero ¿qué creen? Que pues al contrario. Más bien todos aquellos que creen que saben todo y que se sienten ricos en espíritu, pues no van a poder recibir nada. O sea, es como si yo de repente quiero llenar un vaso de agua, ¿no? Pero ese vaso de agua ya está lleno de lodo, pues no se va a poder llenar. Y por más que le eche, se va a revolver, se va a ensuciar horriblemente. A eso es a lo que se refiere nuestro Señor Jesús. Precisamente nuestro Señor Jesús veía, ¿no?, que había muchos religiosos ahí, que eran los fariseos, los escribas, todos aquellos que tenían ya lleno, como quien dice, en el vaso, pero de puro lodo, pura doctrina religiosa, puras cosas que realmente no iban a aprovechar para que pudieran verdaderamente tener una salvación. Entonces, ¿qué sucede? Empezando por ahí, ese es el grave problema del ego. Cuando nosotros somos personas que en vez de querernos dejar enseñar, sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como lo hemos visto, la palabra de Dios es el único lugar en donde podemos verdaderamente encontrar la vida eterna. Hay muchos otros libros, como la otra vez estábamos hablando, que pueden llenar nuestra alma, nuestro conocimiento. Sí, yo puedo aprender de muchas cosas, buenas o malas, pero puedo ser una persona culta. Pero eso de ser una persona culta no me va a llevar al cielo. Lo único que me va a llevar al cielo es llevar a cabo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas sienten que son ricos en espíritu, ya no se dejan enseñar. Entonces esa es la primera bienaventuranza, y empezó por ahí nuestro Señor. O sea, desde ahí precisamente diciéndoles: el que no se deje enseñar y que al contrario usted le tape la boca al que le está queriendo enseñar para traerle sus doctrinas que usted cree que son las buenas. No, pues definitivamente desde ahí ya dice:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede? El que no se deja enseñar, pues no puede ser del reino de los cielos. Empezando ya por ahí. En el 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuestro sistema cultural egocéntrico nos ha dicho, no, los hombres no deben de llorar, no, que el llorar es de débiles. Eso es una mentira total, amados hermanos. O sea, es una mentira total. La palabra de es más, nuestro Señor Jesús lloró antes de que lo iban a crucificar. Él se fue al monte Sinaí a estar orando, y dicen que lloró como gotas de sangre. No dice que gotas de sangre, porque también hay muchos predicadores que de ahí empiezan a sacar unos rollos que dicen, no, es que lloró gotas de sangre, perdón, sudó gotas de sangre, y empezó a sudar y salía sangre. No, dice la palabra, sudó como gotas de sangre. O sea, una gota de sangre es mucho más gruesa que una lágrima. Entonces a eso es a lo que se refiere la palabra. Pero aquí vemos como sí, nuestro Señor Jesús llegó a llorar. Los apóstoles, o sea, en la Biblia vamos a encontrar muchas personas que tuvieron llanto, y ese llanto los llevó a un quebrantamiento para poder tener un mayor encuentro con Dios. Entonces, ¿qué sucede? El ego no nos deja llorar. Por eso aquí está hablando las bienaventuranzas de que eso no tiene nada de malo. Eso es un símbolo de humildad. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Claro, aquí dice los mansos, no los mensos, Eso también es un grave problema. Es que la gente dice, ay, aquí son cristianos, estos podemos decir hasta la fin que no nos van a contestar nada. Pero no, o sea, eso es muy diferente. Claro, no vamos a ponernos así como verduleros y cosas por el estilo, pero un cristiano tiene toda la autoridad para poder poner un hasta aquí con gente que se quiera pasar de la raya, ¿verdad? Bueno, pero está hablando de los mansos, o sea, está hablando de los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué sucede? Que igual nuestra cultura, la realidad, como les digo, la realidad muchas veces del mundo nos lleva a decir, no, es que la verdad, si no te les pones al brinco, si no demuestras que eres tremendo, entonces no te respetan. Desafortunadamente sí, desafortunadamente, era como la otra vez platicaba con mi esposa, muchos conocen mi testimonio, yo fui una persona muy violenta. De hecho, yo era un deportista que anduve en el boxeo, anduve en el judo, y era muy agresivo. ¿Y qué sucede? Que desafortunadamente ahí sí me respetaba la gente, no saben. Yo agarraba y decía, no hables mal de él porque viene y te surte, o esto, ¿no? Y desde que soy cristiano, no hombre, no, me vituperan. Pero ¿qué sucede? Cuando yo veo que no es de relevancia, la palabra lo dice. O sea, es normal que pase eso. ¿Qué sucede? Vino una mansedumbre a mi vida. Pero ¿qué pasa? Como ahorita les decía, la mansedumbre es una cosa. Un caballo, cuando tú lo amansas, ya ven que cuando son salvajes y todo eso, no, hombre, o sea, no puedes montarlos, no puedes dirigirlos, no puedes hacer muchas cosas con ellos, porque no están mansos. Y cuando llegas, los empiezas a amansar y todo eso, lo único que va a cambiar de ellos es que ahora van a ser dirigibles. Ahora sí tú vas a poder meterlos a algún corral en donde ahí se queden y se protejan del sol. Ahí vas a poder así montarlos para guiarlos hacia algún otro lugar. Vas a poderles dar la comida que tú sabes que es más de provecho para el caballo. Eso también es a lo que se refiere el Señor. Esa es la mansedumbre que nosotros necesitamos. Una mansedumbre, hace 8 días me dio mucho gusto el fruto que está haciendo el Señor en la vida de Miguel. O sea, habló, dijo, le doy gracias a Dios por un pastor. ¿Por qué? Porque un pastor, ¿qué hace con el rebaño? Pues precisamente lo bendice, no lo trae así a varazos, no, la vara la usa simplemente para irlos guiando, para llevarlos a que tomen agua fresca, para que coman bien, entonces eso es lo que busca el Señor con esa mansedumbre, que seamos dirigibles. Pero un caballo no pierde su fuerza, o sea, una cosa es que ya es manso, pero no pierde sus bríos. O sea, entonces, ¿qué sucede? Ese carácter que cada uno de nosotros podamos tener. Es como ahora en la fecha, ese carácter que yo antes tenía de andar dando golpes ahora sí que con la carne, contra la sangre, contra la carne, ahora los doy pero en lo espiritual. Ahora yo predico con fuerza, ahora yo hablo en contra de los demonios, predico la palabra y estoy haciendo un desbaratadero, pero en el infierno. O sea, los diablos, miren, en el infierno hay un letrero ahí que dice, Bernardo Montes de Oca se busca. ¿Por qué? Porque ahora golpeo pero en lo espiritual. Entonces ese carácter, esos bríos que Dios me dio, no los pierdo, ahora son pero para bendición, se canalizan esos bríos. Pero ¿qué sucede? Pero soy dirigible.
Si yo veo que la palabra de Dios me dice, como hace 8 días vimos, si alguien te da una bofetada, pon la otra. Yo pongo, porque el Señor me está diciendo que lo haga. Entonces, esa es la mansedumbre. Si no somos mansos, no vamos a ser enseñables tampoco. Vamos a querer, al contrario, estar queriéndole enseñar a todo el mundo y todo eso. ¿Y qué va a suceder? Que no vamos a poder recibir la bendición que viene de lo alto. El número 6, Mateo 5:6, perdón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí se está hablando de una justicia divina, no de también como otras personas dicen, no, a mí me gusta hacer justicia, ¿no? O sea, no, y hago la justicia. No se está hablando de eso. Acuérdense que la palabra dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, es la justicia, pero de Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios? En su palabra. Hay otro lugar. No hay libros de superación personal que nos lo puedan decir, no hay libros de metafísica, no hay libros de nada. Solamente la palabra de Dios es donde podemos encontrar la verdadera justicia, la justicia divina. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está hablando precisamente de que todos aquellos que tengamos sed, ¿cuál va a ser nuestra sed de justicia, de esa justicia? Precisamente que todas las personas conozcan esa justicia divina. O sea, a mí de nada me va a servir que a lo mejor yo pudiera ser un buen abogado y decirles, miren, la constitución política dice esto y esto y esto y esto. Sí, bueno, sí, entonces voy a caminar en orden para que no me lleven a la cárcel. Pero si no les hablo de la justicia divina, pues sí, a lo mejor en este mundo no me van a llevar a la cárcel, pero cuando me muera mi alma no se va a ir a donde se debe de ir, porque no conocí la justicia divina. Entonces, cuando yo tengo sed de justicia, yo voy a estar buscando eso. Voy a estar buscando encontrar las verdades de la palabra de Dios. No las verdades que a lo mejor en algún momento yo aprendí de una manera sistemática, de una manera humana y muchas veces hasta de una manera diabólica. ¿Por qué? Porque hay muchas costumbres, sobre todo en los países latinoamericanos, que aquí han habido una de revolturas, una de creencias desde los mayas, los aztecas, traían unos rituales, muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo a recibir la justicia de Dios por medio de su palabra, es cuando se aplica esta bienaventuranza, o sea, esta doble bendición a mi vida, que es, dice, porque ellos serán saciados. O sea, nosotros vamos a poder ser saciados cuando verdaderamente estamos caminando en la justicia de Dios. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, aquí es algo totalmente claro, ¿no? Lo que está diciendo. Nosotros muchas veces buscamos el que la gente sea misericordiosa con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros hay veces que no queremos ser misericordiosos. Esa es una naturaleza del ego, precisamente. ¿Por qué? Porque dices, no, es que ellos me tienen que rendir a mí. ¿Cómo crees? O sea, nadie te tiene que rendir a ti. O sea, ni tú a Él. Al único que hay que rendirnos es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Ningún ser humano es digno. Claro, una cosa es que seamos respetuosos. Una cosa es que le demos una honra de ser humano a ser humano. Pero no de que agarre y yo tenga que estar esperando, porque yo soy el pastor. No, hombre, a mí me tienen que estar invitando a comer. No, eso es ego. Y desafortunadamente, en las religiones y en muchos lugares, ese ego, híjole. Hay lugares donde hasta en vez de saludarte bien, agarran y te van poniendo la mano. Así para que se... No, o sea, ¿cuál? O sea, dijo nuestro Señor Jesús, dijo, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servirles. O sea, entonces, ¿qué sucede? El ego no es de Dios. O sea, el ego es algo que se sembró en nuestro corazón precisamente por esa naturaleza de pecado, esa naturaleza adámica. Pero en Cristo Jesús tenemos que morir a ese ego. Luego dice en el 11, en el 10, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Perdón, sí, desde el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice la palabra del Señor que la sangre de Jesús es la que puede limpiar nuestros corazones, puede limpiarnos del pecado, no como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nada más la sangre de los corderos o de los sacrificios que hacían cubría sus pecados, nada más los cubría, pero no los limpiaba. Por eso es que tenía que volver a hacer más sacrificios y esto y lo otro, aquello. Pero ya con Cristo, Él dice la palabra que Él limpia nuestros pecados.
Entonces, ¿de quién está hablando? Precisamente de sus hijos. Los que nosotros, como fuimos humildes, como fuimos mansos, como fuimos pobres de espíritu, dejamos que el Señor nos enseñara, Él limpia nuestros corazones. Limpia nuestros corazones y somos más bien, los que vamos a heredar el reino de los cielos. Ahora sí, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, ya ven, hay culturas, hay religiones, hay sectas en donde te dicen, todos somos hijos de Dios, todos, porque Dios es misericordioso. No, aquí la Biblia en cada momento habla de unos y de los hijos de Dios, de algunos otros y de los hijos de Dios. Entonces, aquí vemos, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí es donde volvemos a matar el ego completamente. ¿Por qué? Porque el ego, la verdad, toda la gente que es ególatra, todo el tiempo anda buscando con qué pelearse. ¿Por qué? Es como cuando yo andaba en el boxeo, yo iba y pagaba para estarme peleando. O sea, porque eso me entrenaban y cada que iba yo me subía al ring y peleaba y esto y lo otro, aquello. El manager, ¿qué va a hacer? Va a estarte buscando peleas. Va a estar haciendo eso. Bueno, el ego es una característica que tiene el ego. Cuando somos ególatras, precisamente como nuestro ego cada día va creciendo, tú quieres ejercitarlo y quieres decir, miren, aquí mis chicharrones truenan, para que vean que conmigo nadie se mete. Mira, yo puedo hacer esto, puedo hacerlo. El ego te hace que esté, pero sin embargo aquí el Señor está hablando de lo contrario. Los pacificadores. No nada más habla de los pacíficos, sino está diciendo la palabra completa, pacificadores. O sea, que es un pacificador, no solamente el que no se mete él en problemas, sino que está buscando de que los demás tampoco. Viene egoísta también. O sea, eres egoísta, dices, pues no me importa, mientras conmigo no se metan. O sea, a lo mejor puede la gente decir, ay, si anda en paz siempre con... Sí, está en paz él solito, pero no anda pacificando también. O sea, entonces aquí la palabra es pacificador. Pero el ególatra o el egoísta nunca va a poder ser pacificador. Pero el que lo sea va a tener doble bendición. No solamente una, sino doble bendición. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahorita estábamos diciendo, la justicia es la palabra del Señor. La justicia es Cristo Jesús. Él es la justicia. Él es la justicia en la cual que por ser cristianos vamos a padecer persecución. Algunos de aquí ya lo han padecido. De que, te empiezan a ver mal los familiares, o te empiezan a echar cacayaca a los vecinos, o que una serie de... Es más, nosotros mismos empezamos con un conflicto dentro de nosotros. De que, pero es que mis creencias eran muy buenas, y yo ya sabía esto, y ahora no, aquí la Biblia me está diciendo que todo eso que tenía lo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque si hay un odre viejo, entonces Dios ya no puede meter nuevo vino en ese odre viejo, entonces tengo que sacar todas las cosas que yo ya había aprendido para ahora meter todas las cosas que dicen en la Biblia. ¿Y qué sucede? Que el ego, no, dices, ¿cómo? Oye, pues si yo hasta daba clases de esto, yo hasta era el otro, yo era aquello, y el ego no te lo permite. El ego empieza a ser tan fuerte que por eso muchos renuncian, dicen, no, eso para mí es muy difícil. No, es imposible. ¿Por qué? Porque no has permitido que Cristo verdaderamente tome y desarraigue todo lo que tú tenías y ahora sea el corazón y la mente de Cristo en tu vida. Entonces, ¿qué sucede? El ego no nos permite que verdaderamente caminemos conforme a la verdad, conforme a la justicia. Pero ¿qué sucede? Los que sí lo hacemos vamos a padecer persecución. Pero que ahí es por eso el ego tiene que despedazarse completamente en nuestras vidas. Tiene que morirse. ¿Por qué? Porque si empezamos, toda la gente también tenemos esa naturaleza de que queremos ser aceptados. Y cuando empezamos a ser rechazados, eso es lo que más duele. ¿A quién? Al ego. ¿Por qué? Porque realmente el que sea rechazado, dices, bueno, pues ni más ni menos, todo eso, ¿no? Pero ¿qué sucede? El ego, ahí ese es el que sí dice, ¿cómo? Tú no eres hombre, pues al contrario, pues tú tienes que ser bien carismático, que todo el mundo hable bien de ti. Entonces el ego no te permite que puedas caminar con estas bienaventuranzas. Entonces dices, bueno, en el 11 ahora sí, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Fíjense, aquí hace la referencia mintiendo, claro,
¿Por qué? Porque vas a ser bienaventurado que hablen pestes de ti, pero que estén mintiendo. O sea, porque también hay el otro lado de la moneda, ¿no? A lo mejor hablan pestes de ti, pero porque están diciendo puras verdades. O sea, no, ese es bien malvado, porque le dan unas bofetadas a su esposa, y aquí a todo el mundo le chifla bien feo, y se la pasa. Ah, bueno, ahí sí, o sea, imagínense, no soy ignorante, que no, yo soy bienaventurado, todo el mundo habla bien mal de mí, yo soy el más odiado de la colonia. Ah, pues sí, pero si no es mintiendo, pues no vas a ser bienaventurado. Pero aquí habla mintiendo. ¿Amén? Ok. Y ya por último dice: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. O sea, aquí nos está hablando el Señor de que todo eso, cuando el ego desaparece de nuestras vidas, vamos a tener un galardón. No un galardón que me van a dar ahí en las Olimpiadas, o que esos galardones que todos los que han ganado alguna medalla en las Olimpiadas y se mueren, ahí se quedan y se deterioran y todo lo que sea. Pero sin embargo, el galardón que el Señor nos da es un galardón eterno. Es un galardón eterno. Sabemos que todos los que vamos a ser hijos de Dios, todos vamos a estar en el cielo. Pero hay lugares especiales en el cielo. Hay lugares de galardón. Hay lugares en donde se darán coronas. Hay lugares diferentes. O sea, todos los que recibamos a Jesús vamos a tener el derecho a estar en el cielo. Pero no porque yo viva en Celaya, por eso también voy a tener derecho de hacer uso de la residencia del alcalde de la ciudad, ¿me explico? Pero sin embargo, aquí esas bienaventuranzas hablan de esos galardones. Hablan de que yo sí voy a poder estar cenando con el alcalde. No con el alcalde, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la bienaventuranza. Cuando el ego se muere en nosotros, empezamos a ser portadores de estos galardones. Empezamos no a estar viendo, teniendo una visión corta, sino la visión eterna que nuestro Señor Jesucristo nos da. Amén. Y bueno, para ello vamos a seguir en la palabra. Vamos a Mateo 11:25. Les dije que me iba a ir rápido porque miren, estamos leyendo mucha Biblia. Dice así, Mateo 11:25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste de estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí es una cita totalmente retórica que el Señor nos da. Muchos pueden decir: pues qué fácil, pues sí, pues descansar. Pero aquí está hablando: aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea, la mansedumbre, el matar al ego, es de las cosas más difíciles, amados hermanos, de veras. Es de lo más, por eso es un tema bien especial el día de hoy. Porque el ego es el que nos prohíbe tantas cosas, tantas bendiciones. Y aquí el Señor nos está dando esta cita bien retórica, en donde está hablando de que todos aquellos que traigamos esas situaciones, todo eso, vengamos a descansar en Él, y que ahora carguemos el yugo de Él. Su yugo, cuando Él está haciéndolo por nosotros, pues lógicamente que va a ser fácil. ¿Qué sucede? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él, hagan de cuenta que toma todas nuestras problemáticas, y Él empieza a caminar. Pero ¿qué pasa? Fíjense, el ego también no te deja hacer eso. El ego te dice: no, tú hazlo, no, si tú eres bien bueno para esto, tú tienes buenas características, tú, no hombre, esfuérzate, porque... Entonces, el ego no te deja venir a los pies de Cristo y descansar en Él. ¿Por qué? Porque el ego te dice que tú lo puedes hacer. Y la verdad, amados hermanos, no. O
sea, hay muchas cosas mundanas que a lo mejor las podríamos hacer, pero empezando por liberarnos del ego, no lo podemos hacer. Pero Cristo sí lo puede hacer. Por eso es que nos dice, vengan y descansen aquí en mí. En mí va a ser fácil la carga. En mí ya no va a haber ningún problema. Pero fíjense, ustedes saben que nuestra línea doctrinal es totalmente de la gracia. Nosotros, por eso se llama redención por su gracia. ¿Por qué? Porque aquí caminamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una doctrina dificilísima para los religiosos, para todos aquellos que han caminado en legalismo, para todos aquellos que incluso tienen sus denominaciones por lo mismo, porque el mismo ego les hace decir, no, es que yo tengo que separarme, o sea, decir, yo soy de los de estos, yo soy de los otros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú les empiezas a hablar de esto que acabamos de leer, que Jesús dice, vengan a mí, yo lo voy a hacer todo, ahí empiezan a batallar con ese ego precisamente. De que dicen, no, pero pues es que a mí me han enseñado que si hago muchas obras, si hago esto, lo otro, aquello, me voy a ganar el favor de Dios. Bíblicamente eso es una mentira, amados hermanos, es una mentira. Nadie puede ganarse el favor de Dios. O sea, imagínense, nadie lo puede comprar menos. Es un regalo, por eso es gracia, es gratis, es un regalo que el Señor nos da. Pero el ego también no te permite tener esa visión, ese enfoque de la gracia. Porque dices, es que entonces ya nadie me va a aplaudir a mí lo que yo hago. Antes decían, aquí viene el gran siervo del Señor, aquí el gran ministerio. Fíjense, ministerio quiere decir pequeño servicio. ¿Cómo se le llama eso? Pleonasmo, ¿no? O no, más bien irónico, es una contradicción. El gran ministerio, o sea, el gran pequeño servicio, ¿no? Entonces, pero aquí cuando empiezas así es que entonces todo lo hace Jesús. O sea, entonces el ego te empieza a decir, no, pues ¿cómo? Pues ya no te van a aplaudir a ti. Ya no van a decir que eres el gran predicador, que eres el gran profeta, que eres el gran apóstol, que eres el gran sacerdote, No. Tú tienes que morir al ego para empezar a comprender la gracia. Por eso es que la doctrina de la gracia ya es la cúspide de las revelaciones que Jesucristo nos da. Ahorita, si se acaban de dar cuenta, Jesús acaba de decir esto, miren. Dice, en lo de los niños, dice, porque, es en el 25, dice, te alabo, Padre, Señor de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. O sea, los niños no tienen toda esa contaminación de doctrinas, de conocimientos, de esto. A eso es a lo que se refiere. No crean que se está refiriendo aquí Jesús nada más a los de corta edad, ¿eh? Está hablando de los niños espirituales, de los niños de los que apenas empezaron a recibir el Evangelio de nuestro Jesucristo de la manera correcta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué a los niños se los revela precisamente? Porque como no tienen tanta cosa encima, tanto lodo en su odre, o en su vaso, o taza, como le quieran llamar, que pueden llenarse perfectamente bien con el agua transparente, con el agua de la gracia de nuestro Señor Jesús. Por eso dice, se lo revelaste a los niños. Cuando nosotros verdaderamente decimos, yo soy pobre en espíritu, empieza el Señor a darnos la revelación. Pero la revelación más dura para todos los religiosos, legalistas y todo eso, es la gracia. Porque en la gracia te dice, tú eres un simple siervo. Jesús dijo, cuando tú hagas las cosas bien, tú simplemente di, soy un humilde servidor, soy un inútil servidor, incluso así dice. Y ahorita vamos a la palabra para que no vayan a creer que estoy inventando. Dice aquí, bueno, ahorita vamos primero a Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 y va a ser 23 y 24. Miren, les voy a decir una frase que hace poquito incluso la puse ahí en internet, que dice así, para los que apuntan, miren, apunten esta frase. Dice, no es tanto lo que sabemos, sino lo que creemos saber, lo que obstruye nuestra relación con Dios. Repito, no es tanto lo que sabemos, sino lo que creemos saber, lo que obstruye nuestra relación con Dios. Creo que está muy claro, ¿verdad? O sea, muchas veces tú puedes ser un teólogo y sabes un chorro de cosas,
Pero lo peor del caso es que crees que sabes mucho, es que crees que ya lo sabes todo y que ya nadie te puede enseñar. Hagan de cuenta, ustedes ven que nosotros seguido estamos en conferencias, en esto, en lo otro, aquello. De veras, en serio, hay pastor. Yo he llegado a platicar con pastores, así que, oye, mira, te invito a un congreso. ¿De qué va a ser? No, todo eso ya lo vi. Oye, mira, ya tengo tantos años. No, ya eso ya lo vi. Ay, chirrones. No, o sea, la palabra de Dios dice claramente que tenemos que continuamente estar aprendiendo. Nos vamos a morir, como hay una frase que digo, Señor, yo quisiera saber el 0.1% de lo que no sé. O sea, hay tantísimas cosas que todavía tengo que aprender y hay gente que no creen que ya sabe todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esas personas que dicen, es que creo saber esto, creo saber... Ahora el fin de semana estuve evangelizando ahí a algunos familiares y me empezaron a decir cada barrabasada. Cuando digo esa palabra barrabasada viene de Barrabás, o sea, acuérdense que fue una tontería, ¿no? O sea, es decir, en vez de que liberen a Jesús, no, liberen a Barrabás. O sea, decir una barrabasada es como decirle dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Eso quiere decir una barrabasada. Entonces empezaron a decir tantas, decían, no, es que la que dominó la iglesia de Jesucristo fue María Magdalena. No eran los apóstoles, María Magdalena era la que le daba las órdenes a Pedro. Entonces digo, ay, ¿de dónde sacaste eso? ¿De una película? No, pues sí, lo queda todo raro, ¿verdad? Entonces imagínense, no hombre, me tardé como 2-3 horas evangelizando a este hombre. Salió creo que peor de lo que empezó. No por lo que yo le estoy diciendo, porque eso también es muy importante. No vamos a estar contrincando, ¿eh? Cuando vamos a evangelizar, no, eso es lo peor que podemos hacer. Simplemente mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Pero no, sus ideas que él traía, no lo dejó. Y se bloqueó completamente por sus ideas de sus películas que ha visto. Y ya. Entonces, por eso esa frase, o sea, no es tanto lo que conozcamos, sino lo que creemos que conocemos, que muchas veces no nos permite poder tener esa relación con Dios. Y miren, en Jeremías 9:23 y 24 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en atenderme y conocerme, que yo, ¿cómo? Sí, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, pues creo que es claro, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia. Solo la Biblia es la que nos puede dar el verdadero conocimiento de Dios. Solamente la Biblia nos puede dar el verdadero conocimiento de Dios. Pero si tenemos conocimiento bíblico sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no aprovecha de nada, absolutamente de nada. O sea, no es el que nosotros nada más conozcamos de Dios, porque podemos conocer de Dios. Hay teólogos que no se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque conocen la Biblia de pe a pa y son licenciados en teología y esto, lo otro, aquello. Pero ellos conocen a Dios por medio de la Biblia. Pero Dios no los conoce a ellos. ¿Por qué? Porque su corazón está envanecido. Cuando tú tienes envanecido el corazón, Dios no puede ni siquiera voltearte a ver, porque el envanecimiento es un pecado. Y dice la palabra de Dios que Dios no puede ver el pecado. Entonces por eso Dios ve un pecado y se voltea. No puede conocer a alguien que aunque conozca toda la Biblia, pero que el Espíritu Santo no esté en él, que el corazón de Jesús no esté en él. ¿Me explico? Entonces eso también es bien importante. El ganar un debate doctrinal no te asegura ganar el alma de esa persona. Por eso, como ahorita les decía, yo puedo, y fíjense, desgraciadamente, esto ya se los digo yo por experiencia, porque hay veces que cuando uno es inmaduro, yo me he puesto a unos debates tremendos, así con ateos, con cuates que tienen... Hubo un doctor que incluso trabajó en la NASA en una época, con el cual, y de veras, amados hermanos, no me estoy echando flores porque la gloria es de Dios. Ni un solo debate me han ganado. Pero ¿qué creen? Que no he ganado las almas de esas personas. Porque con un debate no ganas el alma de una persona. Pero sin embargo,
Han habido personas que cuando ven el corazón de Dios en tu vida, es cuando verdaderamente ganas el alma de esa persona. Aquí tenemos, gracias a Dios, ahorita no han podido venir los hermanos Juve y Ramón. Su hija es una abogada, es ministerial, tiene un chorro de estudios y no sé si vieron el testimonio que vino a dar. El amor de Cristo Jesús fue el que conquistó su corazón. No que haya yo llegado a darle debates y mira la Biblia y acá, bla, bla. No. Fue el amor de nuestro Señor Jesucristo el que conquistó el corazón de una mujer que tiene muchísimos conocimientos de todo tipo y sobre todo de leyes. Entonces, ¿qué sucede? Eso es bien importante. Miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 8:1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Ven? O sea, cuando hay ese amor, ahí es cuando verdaderamente Dios voltea los ojos a ti. Y ahora sí, por añadidura, empieza a venir el conocimiento de la palabra, porque empezamos a tener sed de justicia. Porque ya verdaderamente estamos con una relación con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Como se los he dicho, no es la aptitud la que te lleva a ser un buen cristiano. Es la actitud. O sea, no porque yo haya tenido muchos conocimientos bíblicos, no porque yo eso, el Señor me tomó para ser pastor. No. ¿Es por qué? Porque yo no por los conocimientos que pudiera tener, sino porque el Señor le plació. Porque el Señor dijo, a este cuate lo voy a poner a aventarse ahí en el ruedo. Porque la verdad de ser pastor sabemos que es una cosa tremenda. Pero gloria a Dios por ello. Yo dije, Señor, aquí estoy, adelante. Entonces, ¿pero qué sucede? No fue por mis aptitudes, no porque yo era apto, sino porque el Señor vio mi corazón. Y gloria a Dios que lo haya visto de esa manera. Entonces, no es por nuestras actitudes. Este pasaje también, todo el capítulo de 1 Corintios 8 se los dejo también de tarea. Léanlo por favor, todo. Como vemos, sin el Espíritu Santo podemos tener el corazón el conocimiento de quién es Dios. Pero cuando ya tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora Él es el que nos conoce a nosotros. No es nada más de que nosotros es como muchas personas dicen, sí, yo creo que existe Dios, yo creo en Dios. Pues sí, la Biblia dice que los demonios también creen en Dios y le temen. O sea, yo en lo personal he andado luego así en lugares en donde nada más paso, oro por ahí y los demonios se ponen como locos y se echan a correr. Pero ¿qué sucede? No es nada más creer, sino creerle a nuestro Señor Jesús. Creerle lo que dice su palabra y ponerla por obra. Entonces es una gran diferencia eso. También aquí en Jeremías vimos de la valentía, porque ahorita acabamos de ver precisamente de todo que el ego definitivamente a Dios no le gusta la soberbia, no le gusta la altivez, pero también vimos que ahí en Jeremías hablaba de que esa valentía que la gente cree tener y que, como les digo, yo antes creía tener esa valentía, entonces, eso es un sinónimo también de ego. Es un sinónimo de ego, porque el único que puede desarrollar una verdadera fuerza en nosotros se llama Jesucristo. Entonces miren, aquí en Filipenses 2.1 dice así, miren, vamos a leerlo hasta el 11, 2.1 al 11, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El ego muchas veces nos hace pensar que todo lo que estamos haciendo es lo correcto. O sea, el ego muchas veces nos hace pensar, a esta persona que les digo que estoy evangelizando el fin de semana, bien curioso porque ha tenido como 3, 4 esposas, pero es un cuate bien a todo dar. O sea, la verdad es un cuate que platicas con él y ahí a todo dar y todo el mundo lo quiere y simpático. Pero ha tenido esos detallitos, tiene hijos regados por aquí, por allá, bla, bla, bla. Pero curiosamente me dices que no, hombre, yo no creo estar mal con Dios. Yo estoy bien, pues, yo no le hago daño a nadie. Yo nada que, pero como les digo, yo no voy a, no, es que tú no. O sea, dije, bueno, es el Señor el que va a tocar su corazón. Es el Señor el que va a tocar su corazón y la palabra lo dice. Yo nada más siembro la semilla. Yo nada más lo evangelicé, le hablé de lo que es la comunión con Dios, esto, bla, 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 bla. Pero ¿qué sucede? Hay muchos de esos, amados hermanos. Habemos, a veces muchos de esos. Habemos aquellos que dicen, yo ya soy cristiano, ya me congrego, ya diezmo, ofrendo, ya tengo seguro. Pero ese es un grave problema. Porque mientras nosotros no comprendamos nuestro pecado, mientras nosotros no comprendamos que debe de haber un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, no un remordimiento de conciencia, ese cualquiera lo puede tener, pero un verdadero arrepentimiento, como se los dije, el arrepentimiento quiere decir cambio de sentido. O sea, yo iba hacia la derecha y me arrepentí, entonces ahora cambio y ahora me voy hacia la izquierda, me voy al otro sentido. Eso es arrepentimiento. El remordimiento de conciencia puede ser, yo voy hacia la derecha, ay, ya me remordió la conciencia porque allá voy a lo peor de lo peor, pero ahí sigo. Eso es nada más un remordimiento de conciencia que me dio, hice una pausa, pero sigo en ese mismo caminar. Pero el verdadero arrepentimiento, o sea, más bien el arrepentimiento es, iba para allá, ya me arrepentí, ahora me voy a otro lado, me voy hacia donde verdaderamente debe de ser. Pero eso es una de las cosas también muy difíciles cuando hay ego en nuestras vidas. El ego te dice, no, es que si me arrepiento van a decir que no soy sabio, van a decir que soy remenso, ¿por qué? Porque el ego no te deja. Pero es de sabios cambiar de parecer, ¿no? Algo así por ahí va un dicho, muy bien dicho. Es de sabios el que realmente, esas personas que tienen el ego a todo lo que da, no permiten que cambien de parecer y pues no se arrepienten, no vienen a los pies de Cristo y no hacen lo correcto. Dice así Lucas 18, 9 al 13. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, religioso, y el otro publicano. Publicano, que era precisamente aquellos que apenas empezaban a conocer de las cosas de Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ego es un estorbo para la reconciliación con nuestro Dios. Cuando tú tienes ego como este hombre
religioso, porque pues, decía, no, pues yo voy, fíjense, 2 veces por semana ayuno, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, esto, lo otro, aquello. Entonces ya se sentía, como ahorita les dije, la mamá de los pollitos, ¿no? Él creía que ya lo que, ya estaba a toda, pero sin embargo, el otro sí estaba arrepentido. El otro sabía que tenía pecados, el otro sabía que estaba en una situación que no era la correcta. Entonces, ¿qué sucede aquí nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es el mensaje que nos está dando con esto? El que todos aquellos que se sientan envanecidos y que no consideren que sea necesario el postrarse delante de Dios, todos aquellos, definitivamente su pecado no va a poderlo tomar el Señor. O sea, si no hay un arrepentimiento, pues entonces Dios va a decir, bueno, pues si no me está entregando su pecado, pues ¿por qué voy a recibir algo que no me quieren entregar? Entonces, esa es la situación que pasa aquí en este momento. Y también, claro, existe el otro lado de la moneda, fíjense. Yo, cuando tenía esa situación media ególatra, a mí sí, de repente había alguien que me quería dar un regalo, que de repente a lo mejor alguien sabía que me había yo quedado sin trabajo, alguna cosa, y de repente llegaban y me decían, oye, mira, te traigo esta despensita, ¿qué creen que yo agarrara? Y le decía, pues ¿qué me viste cara de limosnero? ¿Por qué vienes aquí a traerme eso? O sea, está bien que me quedé sin chamba, pero inmediatamente yo agarro un trabajo. Eso es soberbia. O sea, eso en vez de que fuera humildad, es como diciendo, no, pues es que para qué, no, eso es soberbia. Eso es soberbia. Hay personas que no les gusta recibir un regalo, por soberbios. No porque estén viendo por el bienestar de la otra persona. A lo mejor también lo dije muy actuado a lo sagrado, pero a lo mejor fíjense, supongamos que alguien llega y yo, no, ¿cómo crees? No, muchas gracias, de veras, pero no es necesario. No es necesario que me des eso. No, muchas gracias, no me lo des. No, de veras, mejor dáselo a tus hijos. Eso también es soberbia. O sea, aunque lo esté diciendo ya así como que muy bonito, muy tranquilo, eso es soberbia. Eso es ego. Te pegan en el ego. Te pegan así. Entonces, fíjense, ahora que estoy en el ministerio, pues es muy normal. Estando en el ministerio, hay gente que empieza a darte ofrendas, cosas. Y la verdad, como traigo esa cultura, me es difícil, así como que digo, sí, no, pero realmente el no recibirlo todavía es más soberbio. ¿Por qué? Porque soy un siervo del Señor. La palabra de Dios dice claramente que tenemos que vivir de eso. Entonces, pero el ego, de repente así como que me empiezo a trabajar con el ego. Pero no, digo, no, o sea, yo soy un siervo del Señor y el que alguien me dé y que yo lo reciba, eso es humildad. No al contrario, también porque la gente, muchos dicen, no, pues tira la mano. No, o sea, eso también es un extremo. O sea, como lo hemos dicho, en este ministerio somos equilibrados. Nunca nos vamos a ir ni a un extremo, ni nos vamos a ir al otro extremo. Pero aquí estamos viendo precisamente esos ejemplos de que hay veces que uno se va a un lado o al otro. Así es, se ofenden porque alguien les quiere regalar algo. Ya por último, vámonos a algo que tocó también Jeremías, que son las riquezas. Eso, ahora sí que para terminar con ello vamos a verlo, porque creo que todos sabemos que es una de las cosas que más ego te da. Y dice aquí en primera de Timoteo, vamos a primera de Timoteo 6.3. En primera de Timoteo 6.3, en la cita que vimos de Jeremías, ahí hablo de estas 3 cosas que les acabo de decir, pero ahorita ya no tenemos tiempo para regresar ahí. Pero dice así en Timoteo 6.3, lo vamos a leer al 10, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y ya la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este verso, el 10, grábenselo bien, es un verso muy importante para todos los que queremos verdaderamente caminar en la gracia del Señor. El ego te hace ser esclavo del dinero. Cuando tú eres egocéntrico, te empiezas a ser esclavo del dinero. Y el dinero, Dios no lo creó para que nosotros seamos esclavos del dinero, sino al contrario, para que seamos amos del dinero, para que el dinero sea nuestro esclavo, que el dinero nos sirva a nosotros, no nosotros servirle al dinero. Pero esa es una grave situación también que tenemos los seres humanos con esa situación egocéntrica. Aquí está hablando de contentamiento. Cuando tú has matado al ego, tú empiezas a ser una persona con contentamiento. Tú empiezas a ser una persona de, en vez de estarle reprochando a Dios el por qué no te da más, le estás dando gracias de lo que ya te dio. Hasta en tus oraciones, creo que la otra vez les comenté que el Señor así de plano, iba yo a orar ahí en el grupo de pastores del Bajío, y me dijo el Señor, ya no, porque todos, y te pido esto, y te pido lo otro, y te pido, y te pido. O sea, más bien agradezcan lo que ya les di. Ni cuenta se han dado de tantas bendiciones que ya les di. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros matamos al ego de nuestras vidas, lo desechamos, ¿qué va a suceder? Que ahora en vez de estar nada más, ay, que me falta esto, ay, que me falta, más bien voy a estar agradeciendo lo que ya tengo. Voy a tener contentamiento, no mediocridad, eso, como les repito, hay extremos para todo, pero sí contentamiento, sabiendo que el Señor por gracia me ha dado esta casita, que me ha dado este carrito, me ha dado esta ropa, me ha dado aquello, me ha dado... Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, y te pido que me des más gracia, a lo mejor para poder trabajar más, para lo que sea necesario, pero con lo que me das. Es algo hermoso. Hay un refrán que dice, no quiero mucho lo que tengo, no tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. O sea, entonces esa frase es una frase muy bien dicha. O sea, cuando hay algo que ya el Señor nos... Hay que tener amor por las cosas que el Señor ya nos dio. Es bien feo que esa gente egocéntrica que agarra y llegan luego de así personas que conozco y llegan unos carrazos, una camionetaza. Oye, qué bonita tu camioneta. Es una porquería, hombre. No, fíjate que ahí en la agencia fui, entonces me dieron lo que quisieron, estos mugrosos. No vas a ver, en un mes me vas a ver en una camioneta de veras. O sea, gente... Pero claro, en el mundo, yo admiro, hijo, no, son gente victoriosa, de éxito. No, hombre, o sea, si nunca vas a tener contentamiento con lo que tienes, nunca vas a estar en victoria. Eso es una mentira, que el mundo te hace pensar que esa es la victoria. Pero la realidad, la verdad, es que el Señor nos pide que tengamos contentamiento, que no le tengamos... Aquí nunca habla, porque también hay otros extremos donde dicen, no, es que hay que hacer votos de pobreza, porque a Dios no le gusta que hagas dinero. Ese es otro extremo religioso que definitivamente está errado completamente de la palabra. Aquí está diciendo que el amor al dinero es raíz. No está hablando de que el dinero, sino el amor al dinero. El dinero no está maldito como muchos dicen, el dinero no es cierto. Es el amor al dinero, es tu sentimiento que le tengas al dinero. Eso es lo que la palabra de Dios está rechazando completamente. Entonces, pero el ego no nos permite poder llevar a cabo el contentamiento en nuestras vidas. Y bueno, con esto estamos terminando el mensaje. Es bien importante que cada una de las cosas que el día de hoy acabamos de predicar, acabamos de escudriñar, no simplemente se quede como un mensaje que nosotros digamos, ay, qué bonito, sí, la Biblia dice esto, dice lo otro. En estos momentos que vamos a orar, es bien importante que le pidamos al Señor que cada una de las palabras las podamos llevar a cabo en nuestras vidas, amados hermanos.
es bien importante. Hay algo también, ahorita ya no me dio tiempo de hablar esa otra parte, pero muchas veces, ¿saben? No evangelizamos también por ego. Hay veces que, ¿por qué? Porque el rechazo es una de las cosas que más amuelan al ego, ¿no? O sea, cuando empezamos nosotros a poner más en alto nuestro ego, ¿qué es lo primerito que queremos? No ser rechazados, como hace ratito lo dijimos. No ser rechazados, y la verdad es que muchas veces vamos a ser rechazados. La Biblia nunca promete de que, ay, a todos los que les hables de no, al contrario, ahorita vimos, te van a rechazar, te van a vituperar, pero no importa. No hagan corajes también, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacen corajes es porque hay ego. Hay ego que, no, es que esté loco, pues que no saben, si estamos nosotros en la verdad. Eso es ego. Eso es ego. Entonces, ¿qué sucede? Para la otra, por eso ya dices, no, ya mejor ni voy a predicar, nada más hago puros corajes, nada más me rechazan y me dicen que soy un aleluya. No, eso es ego también. Cuando nosotros nos desprendemos del ego, empezamos a tener pasión por las almas, empezamos a tener pasión por evangelizar a la gente que nos rechazan. ¿Se acuerdan cómo una vez leímos cómo Pedro y Juan, sí fue Pedro y Juan, que salieron de la cárcel, que los golpearon, entonces salieron bien contentos, dijimos, fíjate, gracias a Dios, nos golpearon gracias a predicar el nombre de Jesús, porque ya no había ego en ellos, y sin embargo, cuando vemos en el Evangelio cómo Pedro, sobre todo, Pedro era bien egocéntrico, era un hombre bien rudo, era un hombre, yo me asemejo mucho a Pedro, yo era así arrebatado, de que todo le gustaba hacerlo a la fuerza, eso, así era Pedro. Y sin embargo, fíjense, lo golpearon, le pusieron y salió bien contento. Soy contento porque por haber hablado de Jesucristo, fuimos dignos de haber sido azotados. Entonces, ¿qué sucede? Eso es porque el Espíritu Santo, que ya estaba en Pedro, cuando vemos en el Evangelio, todavía el Espíritu Santo no estaba ni en Pedro, ni en Juan, ni en nada de Dios. Por eso Pedro lo negó 3 veces. Por eso hicieron tantas cosas. Pero ya cuando fue eso, ya es en Hechos, ya cuando Jesús ya les había mandado al Espíritu Santo, todo eso, entonces el Espíritu Santo vino, como dice la Biblia, como con una espada y despedazó el ego en Pedro, en Juan y en todos los discípulos. Por eso es que pudieron llevar el Evangelio. Los pateaban, los apedrearon, pero como ya no había ego en ellos, seguían predicando el Evangelio. Entonces eso es bien necesario, amados hermanos. El que prediquemos del Evangelio, el que platiquemos, el que demos testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Pero con el ego nunca lo van a poder hacer. El día que ustedes vean que quieren y que, ay no, mejor no, ahorita me da pena, no has matado al ego. El ego sigue en tu vida. ¿Amén? Cuando sales a alguna comida y que te invitan y tú estás orando y se te quedan viendo todos, pero tú estás orando en voz alta y todos hasta como que se cohiben y ya no te dicen nada. Pero ahí ya no hay ego, ni hay vergüenza, ni hay nada, porque ante todo está Dios. Pero sin embargo, muchos decían, ay no, qué pena ahorita que van a decir que el ego. Ego. Así es. Como la otra vez un pastor dijo, pues el profe, ¿verdad? del instituto, decía, esos que hacen sus oraciones de dolor de cabeza. Para que nadie los ve, entonces se ponen en la mesa. Y así es el ego el que no nos permite incluso llevar a cabo el dar gracias por todo. Amén. Bueno, pues vamos a pararnos para que demos gracias. Muchas veces hay gente también que no se para para alabar a Dios por ego. También aguas con eso, porque hay lugares en donde están todos ahí, yo aquí sentado, no, hay que levantarlos. Oye, si cuando estás en un lugar en donde llega el presidente municipal o el presidente a ver, la gente se para, ¿no? O sea, hasta es porque por respeto. Si lo hacemos con un ser humano, pues que no lo hagamos con nuestro Padre Celestial. Ok, mi Dios, tú sabes perfectamente, Pepe, ¿me apoyas? Tú sabes perfectamente, mi Dios, lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, de todos aquellos que por el internet también nos están viendo. Dice la palabra de Dios que antes que te pidamos, tú conoces ya nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, lo que hay en el corazón y en la vida de cada uno. Señor Padre, por favor te pido, remueve todas esas creencias falsas que en algún momento nosotros llegamos a tener por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestros familiares, por lo que sea, Señor. Remueve para que podamos ser odres nuevos y que toda tu palabra
pueda venir en su plenitud a nuestras vidas. Que toda tu palabra, Señor, pueda traernos esa plenitud que solamente tú nos puedes dar, mi Dios. Yo sé que académicamente podemos aprender muchas cosas, Señor, pero cosas, Padre, que no las tenemos que llevar a nuestra vida, a nuestra doctrina. Lo único que tenemos que llevar a nuestra doctrina es esta carta de amor que tú has dejado para tus hijos, que es la Biblia. Señor bendito, solamente tú eres el que puedes matar el ego en nuestras vidas. Nosotros no tenemos los instrumentos terrenales, ni morales, ni solamente tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que tiene el poder, es el que tiene esa espada de doble filo que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestras coyunturas, de nuestras mentes, de esas ideas que muchas veces en vez de que nos lleven a la bendición, nos han llevado a la perdición, mi Dios. Señor Padre, muchas gracias, Señor, porque te has manifestado con poder y con autoridad en esta reunión, mi Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta congregación, en este pequeño remanente, Padre, el cual tú has tomado en el hueco de tus preciosas manos, Señor. Te damos muchas gracias. Te pedimos de todo corazón, mi Dios, que todo lo que hemos aprendido de tu palabra lo podamos poner por obra, lo podamos hacer vivo en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en las escuelas, en el lugar en donde nosotros nos desarrollemos, Padre mío, que verdaderamente podamos ser sal de esa tierra, que verdaderamente podamos ser luz en las tinieblas, mi Señor. Danos, Padre mío, la plenitud de tu amor, para que con tu amor podamos descansar en ti, Señor Jesús. Porque todos los que estamos aquí hemos estado trabajados, hemos estado cargados, mi Dios. Y en este momento queremos descansar en ti, mi Señor. Porque solamente tú eres el que puedes darnos la sanidad de todas nuestras heridas. Puedes sanar nuestros corazones, puedes sanar nuestras mentes. Tú eres el único, Señor, que puedes sanar, Padre mío, todos esos vicios que en algún momento hemos llegado a tener o que algunos todavía tenemos, mi Dios. Por eso en este momento, Padre, yo declaro tu palabra en este lugar. Yo declaro tus decretos que ya están escritos en la Biblia para que sean revelados a nuestros corazones y que haya una verdadera libertad. Declaro libertad en el nombre de Cristo Jesús, en esta colonia, en esta nación, en esta ciudad. Señor, haznos libres, Padre mío, de los ataques del enemigo. Sabemos que el enemigo, el diablo, está como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero tu palabra nos da las fuerzas, Señor. Tu palabra nos da la protección para que el enemigo no pueda entrar en nuestras vidas. Por eso es que yo declaro tus decretos que están en la palabra. Declaro la profecía más segura en el corazón de cada uno de nosotros, que es tu palabra. Y todo esto, Padre mío, lo hago pidiéndote esa bendición que viene de lo alto para cada uno de ellos. Esa bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús. Te damos aplausos, Señor. Nuestras palmas son un símbolo de adoración, Padre. Gracias, Jesús. Gracias.